Voy a hablar sobre dos emociones que en definitiva entenderlas te va a dar el poder de comprender tu adicción para poder salir de ella. Pero comprender tu adicción es mirar específicamente cómo funciona en ti. Comprender a conocer es diferente. Entonces estas dos emociones y estados internos te van a ayudar a comprenderla. Y es el estado interno de arrepentimiento y el estado interno de resistencia. El estado interno de arrepentimiento es la típica sensación cuando te acabas de recaer unas cuantas veces, acabas de ver bastante porno y de repente empieza a haber un fustigador, empieza a haber un arrepentimiento, empieza a haber un autorreproche. Ese reproche te lo tengo que decir que te lo da tu parte consciente, el córtex prefrontal. Esa parte consciente, al verse que no pudo hacer nada para evitar la recaída, su solución aparente es hacerte palos, ¿no? Darte reproches, decirte usted por qué lo hizo, si ves, ibas por 20 días y no lo lograste, eres una basura, mira que esto te va a traer problemas, empieza a hacer arrepentimiento y ese arrepentimiento te trae ansiedad y esa ansiedad te trae sufrimiento y tenemos anclado, la mayoría de pajeros, o sea la mayoría de personas que son adictas al PMO, tienen anclado en su mente de que cuando están tristes, cuando están mal, pues recaen. Entonces si no controlamos el autorreproche, si no controlamos esa conciencia que nos quiere lastimar, pues está frustrada. Es una conciencia frustrada, no pudo detener el inconsciente que quería recaer, que te recuerdo, el inconsciente, ahí está el ego, por ende ahí está la adicción, el inconsciente recayó, la conciencia, puesto que tú no la tienes ejercitada, pues no hizo mucho que digamos para evitar la recaída, pero una vez ya el inconsciente se sació, o sea, tú ejecutaste la recaída, pues ahí sí la conciencia te quiere como que dar palos, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Entonces, pues ese es un estado, el estado de arrepentimiento. Tú te arrepientes, hay que saberte dar amor. Eso es para otro video, cómo trabajar o sea, aquí voy a hablar de estos dos estados, pero no voy a hablar cómo trabajarlos. O superficialmente voy a hablar de ellos, cómo trabajarlos, pero más que todo quiero que comprendas que existen. El estado de arrepentimiento es un estado que es incremental. ¿Qué quiere decir? De que cada vez, por casualidad, no logres alcanzar las rachas que quieres y termines incluso teniendo efecto rebote, recayendo unas cuantas veces, pues va a haber un arrepentimiento y ese arrepentimiento va a ser aún más que el último arrepentimiento que tuviste y así sucesivamente. O sea, cada vez que recaigas y no sepas manejar tus estados emocionales displacenteros, o sea, ese malestar emocional, ese fustigador interior, cada vez que no lo sepas manejar, para la próxima vez va a ser peor y si lo tienes, pues fue peor que la última vez. Entonces es incremental, así que tenemos que controlarlo para que esto no retroalimente futuras recaídas. Por lo que te explico, tenemos anclado que cuando estamos mal, lo recaemos. Entonces si estamos mal después de una recaída, pues vamos a terminar recayendo de nuevo y por eso es uno de los motivos, uno de los tantos motivos del efecto rebote. Por cierto, el otro estado mental es el estado mental de la resistencia. La resistencia es ese estado mental en el cual tú entras cuando te medio reconoces que quieres recaer, medio reconoces una sensación allá abajo, como que de repente empiezan a aparecer pensamientos obscenos de uy, este como que es el contexto perfecto para yo hacerlo, lo que ya sabemos. Entonces esa neurosis, como tú la reconociste y como parte de ti, parte de tu mente consciente, sabe que no quieres hacerlo, sabes que esto te va a traer problemas, sabes de que quizás estás en una racha, vas por unos cuantos días y no vas ni en la mitad de estos días y ya te quieres justificar una recaída. Entonces esa parte consciente, que volvemos a hablar del consciente, el inconsciente, esto es fundamental entender esas dinámicas, pues esa parte consciente, al darse cuenta de que tú de alguna manera quieres justificar una recaída, pues empieza a haber resistencia. Tu parte consciente empieza a detener el inconsciente, empieza a tener el inconsciente y aquí entran varios factores. El hecho de que si tu parte consciente está o no está ejercitada, porque si tu parte consciente no está ejercitada, que por cierto tengo varios videos, entre esos donde enseño a ejercitar el córtex prefrontal, que es la misma parte consciente, para que le hagas contraposición al inconsciente, que es donde está tu adicción. Entonces, si tú no tienes tu córtex prefrontal ejercitado, tu parte consciente, pues imagínate, por más resistencia aparente que tengas para no recaer, no lo vas a poder hacer, no vas a poder luchar contra los detonantes del momento, o sea, contra los estímulos que te hacen disparar una neurosis sexual. En otro video hablaré del paso a paso de cómo termina recayendo, esto es más o menos superficialmente. Entonces, pues esa resistencia, dependiendo de tu córtex prefrontal, de lo ejercitado que esté, pues va a ser una resistencia efectiva o más bien no. Y la otra variable, esto no lo he dicho, pero yo te invito a que generes una resistencia amorosa, porque entendamos de que el inconsciente es el 90%, lleva millones de años, literal millones de años evolucionando. Ahí está tu adicción. No es que la adicción venga desde hace millones de años, sino que se instaló en la parte que lleva evolucionándose millones de años, mientras que la parte consciente, que es la parte que no quiere recaer, es relativamente nueva a comparación de la otra parte que lleva millones de años evolucionando. Entonces no pretendamos ser enemigos del inconsciente,
Ser enemigos del inconsciente es estar en constante lucha, en constante resistencia sobre él. No, entendamos, abracemos, demos conciencia a las justificaciones del por cual tu ego quiere justificar una recaída. Demos conciencia a esas justificaciones, a esas neurosis mentales, valga la redundancia, y desmitifiquémosla. Porque tu inconsciente se deja manipular de la adicción y la adicción le dice a tu inconsciente que este es el momento perfecto para recaer. Pero si tu parte consciente entra de intermediario entre el ego y el inconsciente, entra como el intermediario y escucha las dos partes, pues al final tú lo único que tienes que hacer es desmitificar las excusas del ego, desmitificar las excusas del por cual tu ego en piloto automático cree que este es el momento perfecto para estarse justificando una recaída. Si es que, por ejemplo, acabas de escuchar la puerta de tu casa sonar y te das cuenta a nivel inconsciente, incluso consciente, de que estás solo en casa y que tienes full internet. Entonces eso es un detonante, Entonces si tú en piloto automático no reconoces esto, tu ego manipula a tu inconsciente, que es la parte emocional en psicología, activa emociones, las emociones te hacen moverte hacia lo que la emoción te invita a hacer, y la emoción en este caso va a ser una emoción de excitación corrupta, y la emoción de excitación corrupta, te pregunto, ¿qué crees que cómo va a terminar esto? Con PMO. Entonces tú lo que tienes que hacer es que poner cierta resistencia a las justificaciones del ego, pero al mismo tiempo que pones resistencia a las justificaciones del ego, les das conciencia, las observas, las clarificas y las justificas si realmente tienen validez o no. Y la justificas a nivel esto a nivel teórico, a nivel consciente, a nivel lógico. A ver si tiene lógica que tu ego te quiera hacer recaer en este contexto y si sirve de algo. Y una vez cuando eres capaz de tener esta dinámica mental, cuando lleguen las justificaciones de tu ego, las vas a desmitificar. Tu conciencia no se va a hacer enemigo de tu inconsciente, al contrario, le va a ayudar a tomar mejores decisiones y al final no vas a terminar recayendo. Pero entonces, para llegar a este punto de casi control mental absoluto de tu psique, porque esto es una maestría, pues para llegar a ese punto, pues, ¿qué debes de hacer? Ejercitar tu parte consciente. Si tú no ejercitas tu parte consciente, ¿cómo crees que el inconsciente va a tomarte en serio? ¿Cómo crees que el inconsciente va a tomar en serio al consciente? Nunca. Si la parte consciente está débil, nunca el inconsciente la va a tomar en serio. Entonces tienes bastantes videos en este canal sobre cómo ejercitarla. Por cierto, por eso también se llama mutadores conscientes. Ya para concluir, estamos hablando de la sensación de arrepentimiento y la sensación de la resistencia. La sensación de arrepentimiento es incremental. Cada vez que te arrepientes y no te sabes regular emocionalmente ese arrepentimiento, cada vez va a ser peor, Y ese malestar emocional te va a provocar recaídas compulsivas incluso. Mientras que el malestar de resistencia, si lo vives en piloto automático, va a pasar algo parecido a lo primero, vas a terminar recayendo con efecto rebote, lo único que vas a durar un poquito más de días, pero si lo haces, como te lo estaba diciendo, con conciencia, no con hacerte enemigo del inconsciente, sino con hacerte su amigo y su asesor personal, porque el ego va a tratar de manipular al inconsciente, entonces tú vas a ser como el asesor del inconsciente, pues de esta manera, haciéndolo de esta manera, la sensación, el estado interno de resistencia cada vez va a ser menos, o sea, cada vez que tu mente, que tu inconsciente se encuentre en el contexto perfecto en el cual tu ego se pueda justificar una recaída, cada vez que esa situación pase, que por ejemplo, como te digo, el típico caso que te das cuenta que estás solo y que en definitiva nadie te va a interrumpir si empiezas a jalártela, estás en total privacidad, ¡pum! Eso es un detonante. Entonces, en ese momento, en la medida del tiempo, cada vez que apliques todo esto que te estoy diciendo y todo esto que aprendes en este canal, suscríbete. En la medida de este proceso, cada vez más aplicar resistencia va a ser más fácil, va a ser más fluido, a diferencia del arrepentimiento. El arrepentimiento lo único que va a hacer es aumentar, a no ser de que empieces a trabajarlo. La resistencia, si lo empiezas a trabajar, empieza a disminuir, y al disminuir va a ser cada vez más y más fácil llegar a limpiarte del PMO, limpiarte de esta huevada, y que un detonante como podría ser perfectamente la soledad y el sufrimiento interior no sea un definitivo para que sí o sí justifique una recaída, sino que pase por el filtro de tu conciencia y tú al final decidas qué piensas hacer con eso. Así que soy Jacob Rivera, mutadores. Videos como estos tan profundos no existen, solo este canal. Suscríbete, te lo prometo, si te suscribes vas a salir de la edición más temprano que tarde. Mutadores, nos estamos hablando.